A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Para mí es un gusto, como siempre, estar con ustedes a lo largo de estas semanas y compartir con ustedes temas que son de interés, que nos ayuda a llevar de una mejor manera esta situación que vamos viviendo durante este tiempo. Hoy contamos con la grata presencia, ustedes ya lo conocen porque ya ha participado algunas veces en nuestro programa. Él es Federico Lande, es psicólogo, viene de Argentina, bueno, está en Argentina en realidad, y él es experto en temas vinculados con la psicología y la actividad física. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver justamente con el sedentarismo. Y es que a lo largo de estos meses nuestras actividades cotidianas se vieron transformadas y eso también implicó la limitación para muchos de la actividad física y el incremento del sedentarismo. Vamos a hablar de eso hoy con Fede y él nos va a dar algunas ideas de cómo podemos manejar esta situación al respecto. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido a Psicolife. Hola Eli, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti. Y bueno, Fede, hablemos un poquito del sedentarismo. ¿Cuánto ha incidido esta situación y la pandemia como tal en los hábitos de actividad física o de sedentarismo en las personas? La verdad que muchísimo, Eli. Tenemos que pensar también de que venimos arrastrando malas cifras, o si vos querés, viene afectando mal de hace un tiempo el sedentarismo. Para que nos pongamos de acuerdo, las últimas estadísticas dicen que el 60% de la población mundial es sedentaria. ¿Qué es ser sedentario? Pensémoslo de la siguiente manera, como insuficientemente físicamente entrenado. Vamos a ponerlo en estos términos. Sería no llegar ni a hacer 30 minutos de actividad física por día, Eli. Entonces, esto tiene como una especie de repercusión para varios aspectos o variables que están asociados al sedentarismo, pero como somos profesionales de la salud, a nosotros nos interesa el impacto que tiene en la salud. Y está asociado a muchas enfermedades, ¿sí? de que se llaman del siglo XXI, como obesidad, sobrepeso, hipertensión, colesterol, diabetes tipo 2 y depresión, que es un poco más que nada el área en la cual nosotros nos movemos, que es salud mental. Este contexto, Eli, de pandemia, obviamente ya había restringido bastante, si vos querés, el movimiento de la población en general. Ahora se complejizó un poco más aún. ¿Tá? Entonces, no está en claro todavía qué número estamos manejando, pero Eli, yo no creo que esto haya mejorado el problema. Me animaría a decir que lo ha empeorado. Parecería que más. Ahora, Fede, en algunos de los programas que hemos hecho contigo, justamente cuando hemos hablado de la actividad física, tú decías que no implica necesariamente estar en un gimnasio o hacer una actividad muy extenuante, sino que caminar, por ejemplo, ya era una actividad física como tal. Ahora bien, hay muchas personas, por ejemplo, antes de la pandemia y antes de que en la mayoría de países tengamos que hacer esta cuarentena o esta restricción de movimiento, muchas personas decían, es que no tengo tiempo, tal vez por la excesiva carga de trabajo, por las distancias de movilizarse de sus sitios de trabajo a casa, de pronto decían, no tengo tiempo para hacer una actividad física como tal. Ahora la mayor parte de personas están en casa. Y eso implica que ya no tienes esos pretextos, entre comillas, para hacer. Pero, sin embargo, y paradójicamente, ¿no? El teletrabajo ha aumentado más en las personas y ahora pasan mucho más tiempo sentados frente al computador. Entonces, no corren de un lado a otro, pero, sin embargo, están más tiempo sentados y eso implica también ya sedentarismo. Exacto, Eli, digamos, en sintonía con lo que estás diciendo, también me parece que es a tener en cuenta un dato importante, el que decís que va de la mano de que creemos que ha empeorado aún así el sedentarismo.
También creo que es muy importante que reconozcamos que hubo como una especie de intento de la gente en general, se veía mucho en las redes, no en todos, pero de iniciarse en la actividad física. Pero ¿qué sabemos sobre esto? Que el problema nunca ha sido que la gente se inicie en la actividad física. El problema siempre es el mantenimiento, Eli. ¿Me explico? Entonces tal vez hemos visto a lo mejor un entusiasmo de la gente en el inicio de la cuarentena pasada, los primeros meses, pero después ese entusiasmo, como viene pasando históricamente en relación a la actividad física, el entusiasmo se va perdiendo. Entonces, digamos, las premisas que nosotros siempre ofrecemos de la psicología, en general van a seguir siendo las mismas hasta que aparezca alguna especie de cambio que tengamos que hacer. El gran problema no es el inicio, el gran problema es el mantenimiento. Entonces, creo que el contexto de estar en casa, ¿sí?, permite que uno se haga una especie de pequeño gimnasio, en donde, qué sé yo, pegado a la silla de trabajo frente a la computadora haya como una especie de banqueta para uno a lo mejor hacer, no sé, un trabajo de brazos, sencillo, o pararse cada hora y seguir una reunión. Hay reuniones que uno la puede hacer estando parado, acomoda la computadora y se puede quedar parado, digamos. Alternativas a eso nunca nos van a faltar, Eli. No hace falta ir a un gimnasio, ir a un club. Tenemos muchas herramientas, tenemos muchas opciones. La verdad que siempre el desafío es esto, de que la gente lo mantenga. Y Fede, tú hablabas de este mantener, y nos has dicho eso también siempre, el mantenerse en la actividad física. Ahora, este no mantenimiento que puede darse ahora y que lo observamos con más frecuencia en estos meses ya, puede estar vinculado también, cuando tú hablabas de la salud mental de las personas, puede estar vinculado también con esta sensación de ansiedad, de incertidumbre que se va incrementando cada vez más en las personas, porque en realidad vamos viviendo cada vez más meses, esto se ha prolongado tanto, entonces tal vez esa sensación inclusive, yo decía, de ansiedad, de incertidumbre e incluso un poco de tristeza y hasta depresión también en muchos, serían factores que pueden hacer como que se abandone la actividad física para cargarse más del problema, también puede ir vinculado por ahí. Por supuesto, Eli. A mí me da la sensación de que hablamos de problemas viejos en un contexto nuevo, complejísimo, riesgosísimo, tristísimo, pero digamos, sí, todo tiende como, no quiero ser pesimista, Eli, pero tiende como todo bastante a que el contexto ha ayudado muchas veces, pero ahora ha dejado de ayudar mucho más. Entonces, creo que estas dificultades o la propuesta que tenemos siempre es, no importa tanto el contexto, importa mucho, pero no importa tanto en esto, sino que la actividad física es tan, como venimos charlando, tan generosa en lo que ofrece, que en cualquier momento, haya o no haya pandemia, te va a dar alguna especie de beneficio. Entonces, probablemente ahora hay que tener como, ser más creativos. Pero creo que esta indicación, si nos reunimos, Eli, en 30 años, te estaría diciendo exactamente lo mismo. ¿Me entendés? Entonces, creo que, bueno, está bueno charlar sobre estos temas, pero son dificultades que el contexto, digamos, por más que varíe, la idea de mantenerse físicamente activo para toda la vida va a seguir existiendo. Fede, el sedentarismo no afecta solamente a un grupo poblacional determinado, es decir, no afecta solamente a adultos, afecta a jóvenes, adolescentes y a niños también. ¿Qué impacto tiene este sedentarismo justamente en los niños y en los adolescentes? Vamos por ahí, después vamos con los grupos más grandes, que bueno, ya nos dijiste, ¿no? Obesidad, hipertensión, que se ve un poco en los más adultos, pero sobre todo en los niños y en los jóvenes, en los adolescentes. ¿Cuál es el mayor impacto que tiene el sedentarismo? El mayor impacto que tiene el sedentarismo en lo que es, bueno, vos ya lo dijiste, en los problemas de peso, seguramente, y ahí como si nos detenemos un segundo en el tema del peso, que es lo que más se conoce en la asociación tal vez que puede haber en niños, sedentarismo y el momento actual, bueno, cuando uno habla de una persona con sobrepeso u obesidad, eso aumenta las probabilidades de un montón de dificultades asociadas. ¿Me explico? Problemas cardíacos, de articulación, de movimiento, de dolores, más ansiedad, tal vez más tristeza, tal vez más estrés, no importa la edad. Entonces, creo que si pegamos el sedentarismo al sobrepeso, hay un montón de factores. Hay otros que tienen mucho que ver con lo que a mí me interesa, que todos tengamos como una especie de cultura de la actividad física que debe ser para toda la vida, ¿me explico? Y no hace falta ser deportista, ni hace falta ser atleta, ni nada por el estilo, sino que vos y yo sabemos que la infancia es un contexto, digamos, una etapa vital fundamental para la creación
de la personalidad, ni hablar de la construcción de la personalidad, pero también de la construcción de hábitos. Entonces, estaríamos perdiendo una gran posibilidad ahí, donde muchas veces más se generan cambios, que es neuroplasticidad en la infancia, y ese ya sería un momento bastante más peligroso o de riesgo, porque si hacemos una comparación con otras niñeces, otros niños, en otras etapas infantiles más atrás en el tiempo, veíamos que el niño no estaba tan pegado a la pantalla y era además de moverse, a pesar de todo, a pesar que las cifras actuales no son buenas. Esos mismos niños que hoy son adultos y son sedentarios, yo creo que en algún punto han ganado en su infancia seguro el correr, el jugar, el moverse con el cuerpo, porque así era la educación en aquel momento, así era la crianza también. Entonces, a veces el abordaje en adultos actuales es volver a ese niño. ¿Me explico? Yo creo que en el futuro no vamos a poder volver a este niño. ¿Me explico? Porque no se ha construido, digamos, un hábito de actividad física. Entonces me parece que el riesgo es importante. Y claro, tú nos dices, entonces en este niño se vino acarreando eso y ahora tenemos jóvenes o tenemos adultos a quienes les cuesta involucrarse mucho más en una actividad física, que no tiene que ver, y me gusta cuando tú dices, no tiene que ver solamente con el hecho de mantener bien el cuerpo o físicamente, ¿no? Sino más bien es la parte de salud, tanto física así como emocional, la que influyen en ese sentido. Exacto. Nosotros porque somos del área de la salud y siempre vamos a poner el foco ahí. Pero estar sano físicamente, Eli, genera no solo mucho impacto en el bienestar subjetivo, ni hablar, sino que empecemos a pensar por un montón de alternativas. Te voy a decir algunas que siempre nos preocupan, que es el tema del dinero. Ser físicamente activo genera mucho menos gastos en salud. Se toma mucho menos medicación, se va mucho menos al médico. ¿Me explico? Se tiene que generar una buena nutrición, que todo eso también redunda, me explico, en una especie de beneficio que no es solo lo que hablamos, que estamos tan acostumbrados, sino podemos pensar desde lo económico. Y no solo eso, sino que también da como una especie de posibilidad que se generen nuevos hábitos, que tienen que ver con el dormir, como decíamos, que tienen que ver con el entretenerse, que tienen que ver con ocupaciones más activas, que tienen que ver con la voluntad. Entonces a veces son tantos los beneficios que son difíciles de nombrar a todos, pero cualquiera que pensemos se abre el abanico, Eli. Uh-huh. Ahora, Fede, ¿qué hacemos entonces? Porque tú nos hablaste al inicio de cifras que asustan, ¿no? 60%, y nos dices, bueno, tal vez ahora estaremos en un número muchísimo mayor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezar a llegar a las personas para movilizar eso, para que ellas empiecen a tomar conciencia de que necesitamos, porque es un problema de salud grande a nivel mundial, pero también la tarea es individual para empezar a mejorar esta situación? ¿Qué hacemos? Exacto. A mí lo que más me interesa siempre es dedicarle un tiempo primero a consultar a un médico, si es posible, acerca de qué tipo de actividad física el médico le va a proponer entre muchas. Okay. La que a mí más me interesan siempre tienen que ver con la posibilidad de hacerse, que es esto de que si estás en tu casa, bueno, correr va a ser muy difícil, pero sí puedes hacer un montón de estiramientos y elongaciones. Entonces, empezar con ejercicio de elongación y estiramientos, eso ya es actividad física. Y eso ya va dando una especie de contacto con el cuerpo que es súper beneficioso y es un gran puntapié inicial. ¿Sí? Después, por el otro lado, también tiene mucho que ver con esto de volver a intentar de usar el espacio físico como si fuera un gimnasio casero. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si hay gente que vive en un edificio, que vive en el tercer piso, bueno, una vez al día subir y bajar la escalera 2 veces primero, capaz, otro día sumarse un nuevo desafío y usar más las escaleras, por ejemplo. Si uno tiene la chance de poder salir de su casa, que sea una cuadra, empezar caminando una cuadra y volver, aumentar las chances de caminar más cuadras. En todo este sentido buscamos la vida de la gente en donde va a poder encontrarse la actividad física, no salir a buscarla. ¿Me explico? Ponerse alarmas cada hora y media, en donde una alarma le puede mostrar de que si hace mucho que está sentado, que al menos se pare. Ya pararse empieza a tener un impacto en la idea del moverse. Y no solo eso, Eli, sino también de que a mí me parece que es importante no solo entender que la actividad física hace bien, sino también ser paciente con uno mismo, porque probablemente de un día para otro no se genera un hábito. Entonces,
muchas veces va a ver que la gente tiene ganas y muchas veces no va a tener ganas. El punto no es dedicarse a prestarle atención si tiene ganas o no tiene ganas. El tema es que en este fenómeno de la actividad física, las ganas llegan cuando se está haciendo. Muy difícil encontrarlas antes de hacerse. Es una premisa que es muy importante. Hay que intentar fijárselo a eso, ¿sí? En un espejo, escribirlo. No voy a tener ganas, las ganas van a llegar después, sería. ¿Tá? Entonces, todos los adultos que nosotros creemos que empiecen a hacer actividad física ya habrán iniciado más de una vez el tema de la actividad física. Sí. Por año se inicia muchas veces. Entonces, la premisa es mantenerse, y acá hay una premisa muy importante. ¿Dónde puedes encontrar la actividad física? En tu casa, por ejemplo, y no esperar a tener ganas. Yo creo que con esas dos cosas es un gran inicio. ¿Verdad? Son tres en realidad, Eli. Y también preguntarle al médico qué tipo de actividad física está capacitado para hacer. Es decir, preguntar al médico primero cuál sería la mejor actividad física para realizar. Sobre todo, creo yo, si es que ha habido un gran periodo de tiempo que no has hecho ninguna actividad física. Exactamente, Eli. Las personas que más o menos realizan algo, es como que se abre el abanico de posibilidades, pero en aquellas que han estado más limitadas, más bien ir despacio. La segunda, entonces, buscar en tu casa cuáles son los espacios o qué te puede valer para hacer justamente la actividad física. Y la tercera, te va a dar ganas cuando le estés haciendo la actividad física. No esperar a tener antes, no esperar a tener las ganas antes, porque de pronto uno dice, es que qué cansancio, es que qué pereza, de pronto, hoy hace frío, hoy hace mucho calor, o sea, siempre vamos a encontrar alguna excusa, ¿verdad?, para poder hacer. Pandemia, exacto. Ajá, entonces no es necesario, hoy no tengo que hacer esto, pero ese motorcito es el decir, bueno, me pongo en esta hora, y en esta hora ese tiene que ser el espacio que es para mí, además, porque creo que también eso es bien importante, y en este tiempo también entender eso, ¿no? Que tenemos que buscar esos espacios también para cuidar de nosotros, porque si no estamos bien, tampoco podemos cuidar a las demás personas que están a nuestro alrededor. Absolutamente, Eli. Yo siempre me valgo de la analogía que pasa cuando uno se toma un vuelo, que te dicen cómo es el tema de qué hacer con la mascarilla cuando si hay alguna posibilidad de algo. Primero se la tiene que poner uno y después se la pone en el costado. Esto es exactamente lo mismo. Primero, muy importante intentar empezar a cuidarse uno, y si uno se cuida, tiene como un impacto contagioso, usando términos actuales. Es como que la verdad que aumenta las chances de que el contexto también se mueva. Y ni hablar que es un lindo momento también para que padres e hijos hagan la actividad física juntos. Me explico, que es un lindo lugar de encuentro en donde tal vez el movimiento es lo que une. Y esa parte también creo que es fundamental, porque si bien es cierto, la mayor parte de familias ahora están en casa y están juntos, y te debe pasar, porque a mí me pasa con frecuencia, me dicen, pero ya no nos aguantamos, o sea, ya no queremos vernos, queremos estar lejos, y yo digo, estos espacios especiales de encuentro diferente, no estar todos como aglutinados en un sitio, sino decir, a ver, la hora de la comida, por ejemplo, que es un momento muy importante, esta hora de actividad física o esta hora de juego, son esos espacios justamente donde renovamos las energías y nos reencontramos de otra manera con nuestra familia, a pesar de que estemos casi las 24 horas del día bajo el mismo techo. Exacto. Ya que vamos a estar las 24 horas, le sumamos algo de creatividad, digamos, exactamente. Y es como vos decías también, bueno, si tal vez uno no tiene ganas de estar con otro, es un momento personal. Y yo creo que eso la familia lo respete también sería importante, como que, bueno, está haciendo actividad física, no lo molestemos, que sea un espacio para quien se propone hacerlo, un espacio protegido de alguna manera. Pero es muy importante, sí, Eli. No, sigue. Es muy importante la planificación de la actividad física. Yo te diría que debe ser casi diaria, hasta que se genere el hábito. Es todos los días ubicarse en la agenda en qué momento va a ser la actividad física. ¿Tá? Muchas veces puede ser bueno tener el espacio de casualidad, pero te aseguro que aumenta muchísimo las chances si uno lo planifica. Entonces, puede haber planificaciones diarias. Y después tenemos que ver esa planificación de cuánto tiempo estamos hablando, porque no es necesario estar una hora haciendo actividad física. Si uno se está reiniciando o iniciando la actividad física, siempre es bueno empezar con pocos minutos. Entonces, 10 minutos, 15, 20, ya es un montón. Yo siempre digo, hacer algo de actividad física es mejor que no hacer nada, Eli. Entonces, planificar 10, 15, 20 minutos por día y ya ir como de a poco ir sumando de alguna manera.
Es decir, aquí se habla mucho, sobre todo en el ámbito laboral, de las pausas activas. Esas pausas activas de 10, 15 minutos son las que podemos implementar hasta después hacer ese hábito del que tú nos mencionas. Exacto. Yo tenía una pregunta. ¿Qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que han dejado de hacer alguna actividad física durante mucho tiempo? Y te dicen, bueno, yo quiero, pero ¿dónde encuentro? O sea, ¿cómo hago? No sé qué rutina de ejercicios hacer, o no sé si esta rutina va a ser muy pesada para mí, o porque además a veces también quieres las rutinas flash, ¿no? Pensemos en las personas que están un poquito subidas de peso y te dicen, a veces uno ve en las redes sociales, en 15 días con estos ejercicios vas a tener un abdomen plano, unas piernas torneadas, unos brazos firmes, un montón de cosas. Y claro, llegan los 15 días y no es así, entonces es más fácil abandonar ahí la actividad. ¿Dónde encontrar? O sea, ¿cómo encontrar esas actividades? Como una persona que no tiene idea de nada de eso, nunca ha ido a un gimnasio, pensemos, o no ha ido a ninguno de esos espacios, ¿dónde encontrar una serie de actividades, de esa planificación que tú nos mencionabas para decir, voy a empezar con estos ejercicios? Yo creo que es muy importante, después de la visita al médico, que uno de los 3 puntos que hablamos, primero es muy importante esto, Eli. ¿Qué quiere uno con la actividad física? Si vamos a cuestiones estéticas, de que la actividad física genera un cambio estético, esos cambios van a llegar mucho después en el tiempo. En general no son muy de corto plazo, ¿tá? Si uno quiere mantener el peso o reducir el peso, esos cambios van a verse un poquito al principio, pero después a largo plazo no se genera mucho cambio a nivel del peso. A mí me parece que como somos psicólogos, lo que nosotros queremos es todo lo que vinimos hablando que gira alrededor de la actividad física, el espacio personal, el sentirse bien aunque sea 10, 15 minutos, en sentirse confortable con que uno está haciendo algo que le va a generar bienestar en el futuro, conectarse en ese momento con el cuerpo, en ese momento con la sensación, ¿sí? Es como una especie de encuentro, te diría, casi meditativo. Por otro lado, esto lo que te quiero transmitir, o estamos hablando implícitamente, es qué objetivos yo creo que voy a encontrar con la actividad física. Entonces, si el objetivo es estar más grande, con más músculo, o reducir peso, me parece que al inicio va a ser un objetivo que no va a generarse mucho, muy exitoso de entrada. Creo que sería el otro mejor. Y después yo te vuelvo a decir, para mí las actividades físicas mínimas necesarias son caminar un poco, ¿sí? Y la elongación y el estiramiento. Por más complejo que pueda llegar a ser, buscar en las redes a lo mejor alguien que te dé un entrenamiento más mínimo, digamos, ¿sí? Entonces, puede ser elongación, estiramientos, buscarlo de esa manera, stretching se le llama, pero ir viendo de a poco, confiar en que los adultos pueden decidir qué sí, qué no, ir probando de a poco. Y para eso también, Eli, tal vez es muy importante tener en cuenta la virtud de la paciencia. Vuelvo a insistir en eso, digamos. Primero es conectar con el cuerpo y ir generando como una especie de vínculo nuevo. Y después pensar qué objetivo uno quiere obtener y ser lo suficientemente realista como para entender que en algún momento llegarán. Y esa paciencia de la que tú hablas está muy vinculada también con la tolerancia a la frustración, ¿no? Porque implica el que, a ver, voy a tener un propósito determinado, pero ir pasito a pasito por eso te frustra menos que tratar de en 15 días lograr algo que no lo vas a conseguir. Entonces, se vinculan muchos aspectos de esta parte física que tú mencionabas y estética también, pero muchos aspectos también con la parte del sentirnos bien, del sentirnos que estamos logrando algo y de esa conexión que tú mencionas, que es bien importante porque a veces maltratamos nuestro cuerpo, ¿no? A veces nos sobreesforzamos tanto haciendo tantas actividades en todos los grupos de edad, porque cuando son niños y adolescentes dicen, bueno, es como que ellos no sienten, ¿no? Siguen y siguen y siguen y no paran nunca. O no paran, o están todo el tiempo sentados y pensarán que ya en un momento seguirán. Y en los adultos, en cambio, vemos esa otra situación. En cambio, el hecho de decir, bueno, tengo que esforzarme más y más y más, pero llega un rato en el que te fundes realmente, y es ese fundirse que sí es literal. Entonces, ese equilibrio que tú nos mencionas es justamente el integrar todo eso y el empezar a tener una mayor conciencia de nosotros mismos. Exacto, Eli. Y es muy interesante entender que las personas que son sedentarias en la actualidad probablemente ya han intentado muchas veces hacer actividad física. Entonces, frente a una pequeña adversidad, probablemente la frustración sea grande ya, porque hay historias como hablamos siempre, por años se inician muchas veces las mismas personas que hoy suponemos que son sedentarias. El tema es que la frustración ha sido tan repetitiva
generalizada y continua, digamos, en esto de la repetición, que ante pequeña frustración se tiende al abandono. Y después no esperar que una actividad física es buena porque te hace doler, porque hay como una falsa creencia de que la actividad física buena es la que te hace doler. No para todos, Elis. Para nosotros, para los que no somos ni deportistas, ni profesionales del deporte en este sentido, a nosotros no nos tiene que hacer doler, nos tiene que hacer sentir bien. El dolor puede llegar a ser, digamos, hasta te diría un mal entrenamiento, en el sentido de las personas con las que nos interesa que se vuelvan a mover. Entonces, es muy interesante dar vuelta a muchas cosas de las que se creen comúnmente, muchos mitos. Por eso no me gusta hablar de la motivación a mí, Eli. No creo que la motivación sea el puntapié. Llegará después en algún momento, no hace falta estar motivado. Entonces, me cuesta mucho hablar de motivación. Me parece que es como una especie de creencia errónea para la gente. Es un mal mensaje. La motivación puede ser un poquito al principio y no mucho más. Ahora, también hay un peso grande. Mientras tú vas hablando, yo iba pensando justamente en todos lo que se genera en nuestro cerebro cuando disfrutamos de hacer ciertas actividades. Y ocurre muchas veces que en las personas el sedentarismo, por ejemplo, el estar acostados en la cama, qué sé yo, viendo la televisión o jugando en el computador o en el videojuego, genera mucho más sustancias placenteras, digamos así, para el cerebro, que el decirte, levántate y vamos a estirarnos. Entonces, ¿en qué momento la actividad física puede llegar a generar esa misma gratificación, que es estar acostado comiendo y viendo la tele? Exacto. Las gratificaciones no censuremos. Son las dos muy buenas. ¿Por qué en un día uno no puede tener de las dos primero? Tener aquellas que son satisfacciones sedentarias, aquellas que son físicamente, digamos, si querés, el abanico de sensaciones que uno puede sentir alrededor del día no tienen por qué ser una o la otra, podrían ser tranquilamente las dos. El tema pasa a ser que increíblemente creemos que también el descanso que se genera a la hora de hacer actividad física es tan beneficioso como aquel descanso pasivo. Entonces, en algún punto, si nosotros tenemos las dos chances de descanso, bueno, un día puede ser uno, el otro día puede ser otro, pero no siempre el descanso pasivo. ¿Me explico? ¿Por qué no probar el descanso activo, que también puede ser parte de tu vida, digamos? Entonces, y chequear qué tipo de descanso te gusta más o qué tipo de descanso querés buscar en ese momento. Entonces, si uno tiene en cuenta de que probablemente no tenga ganas de hacer actividad física, pero sí le gustan las sensaciones de bienestar o de placer que se generan a la hora de hacerlo, bueno, ¿por qué no buscar ese tipo de bienestar también? Entonces, es decir, no obligarnos, sino ir de a poco, ir encajando, ¿no es cierto?, y desaprendiendo también esos hábitos que ya teníamos aprendidos, incluir nuevos hábitos, aprender nuevos hábitos, desaprender esos o quitarles un poco el peso tan grande que pueden tener y llegando a un equilibrio. Fede, como siempre es un gusto conversar contigo, como siempre es un gusto escuchar todas aquellas cosas que tú nos dices que ayudan tanto a las personas. Quiero comentarles que Fede también es uno de los ponentes invitados en la Jornada Internacional de Psicología Latinoamericana que se va a llevar a cabo el sábado 8 de agosto, al cual están ustedes cordialmente invitados. Fede, agradecerte por colaborar siempre con Psicolife, porque creo que este apoyo que tú nos das es fundamental también para todo el público que nos mira. Agradecerte nuevamente, decirte que nos encontramos el sábado en las jornadas y bueno, y a cuidarse también. Gracias, Eli, gracias por todo, a cuidarse. Gracias también. Y a ustedes, queridos amigos televidentes, gracias también por mirarnos, por acompañarnos cada semana en Psicolife. Comentarles que el programa lo pueden mirar nuevamente y compartir con otras personas a través de las redes sociales. El programa está colgado en YouTube, en Telesucesos Psicolife. Pueden seguirnos también a través de Facebook en SEADI Psicología y a través de Instagram en Psicolife SC. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife